países en desarrollo, ya que estas políticas neoliberales pues atraen inversiones extranjeras directas, impulsan la eficiencia a través de la competencia, facilitan la integración en la economía global y claramente pues impulsan el crecimiento económico de los países, lo que nuevamente conlleva a la reducción de la pobreza y de las mejores condiciones de vida. Les quiero dar un ejemplo en Latinoamérica, que ustedes siempre mencionan Latinoamérica y mencionaste Nigeria, yo quiero mencionar a Chile. Entonces, Chile ha experimentado uno de los crecimientos económicos más rápidos de América Latina y han tenido mejoras en los estándares de vida pues, de la población de Chile, ya que experimentó una inversión extranjera directa gigante y un crecimiento económico pues, muy robusto y muy estable. El país logró estabilizar la economía, reducir la inflación y aumentar el PIB per cápita gracias pues, a las políticas neoliberales. Entonces, y actualmente Chile es uno de los países más prósperos de América Latina. Entonces aquí podemos ver cómo un país utilizando las políticas neoliberales ha impulsado su crecimiento económico y esto ha beneficiado muchísimo a la población y a las condiciones de vida. Listos. Perdóname, iba Sofi. Y después vas tú. Pues yo también estoy a favor, igual que Sofía. Pues estas reformas neoliberales pueden pues aumentar la eficiencia económica al reducir pues las barreras al comercio y pues la inversión y al promover un ambiente pues mucho más competitivo y menos burocrático. Las políticas neoliberales pues incluyen la liberalización del comercio, la privatización de las empresas estatales y la desregulación pues puede aumentar la eficiencia y atraer inversiones extranjeras. Un estudio de la OCDE indica que las reformas neoliberales en América Latina en la época de 1990 pues llevaron a un incremento en las inversiones directas extranjeras, lo que ayudó pues a modernizar en ese entonces demasiadas industrias. Bueno, ya escuchando varias posiciones, yo estoy en contra porque hay veces estas políticas a menudo no son las adecuadas para ciertos contextos en específico y esto puede llevar a resultados económicos y sociales adversos. Aquí les vengo a exponer varios aspectos críticos que se sugiere por qué un país debería oponerse a optar por estas políticas. Primero, como ya lo he mencionado y las que hemos estado a favor lo hemos mencionado, el aumento de desigualdad, ya que la liberalización del mercado y la privatización pueden llevar a una distribución de desigualdad de ingresos y una mayor brecha entre ricos y pobres. Además, segundo, pérdida de la soberanía. ¿Qué quiero decir con esto? Implementar políticas dictadas por organismos internacionales puede limitar a la capacidad de un país de establecer sus propias políticas económicas que atiendan sus necesidades particulares. Tercero, el fomento de la corrupción. La privatización rápida y sin las salvaguardas adecuadas puede abrir oportunidades de corrupción y de mal manejo, especialmente en países en donde las instituciones gubernamentales pueden ser débiles o están en desarrollo, como lo que siempre he expuesto en este debate, que es América Latina. Y cuarto, la dependencia de las exportaciones. Este enfoque de competitividad internacional puede llevar a una economía altamente dependiente de las exportaciones, lo cual lo hace vulnerable a las fluctuaciones en mercados globales y reduce la diversificación económica. Ahora les vengo a presentar dos ejemplos que pues han pasado y que van de acuerdo como a lo que yo he dicho. Por ejemplo, enfocándonos en lo que fue la pandemia, en lo del COVID-19, Argentina, en Ecuador y Argentina, estas políticas impuestas para cumplir las condiciones de rescate financieros de la FMI específicamente, aumentaron la crisis financiera. Ya como lo había dicho, en el 2020 pues a Ecuador le pasó esto.
la crisis financiera, ya que pues tenían una deuda externa precisamente en pandemia, lo que limitó pues su capacidad de ayudar a la salud pública, a la protección social y pues resaltando a una de las tasas más altas de exceso de mortalidad en el mundo, como lo fue pues lo de la pandemia. Ahora Argentina. Las políticas de austeridad por la FMI llevaron a un aumento de desempleo, a una inflación descontrolada y a un aumento significativo de tasas de pobreza de 25.7% en el 2007 y 42% en el 2021 según la INDEC. Por lo cual yo pienso que es crucial que los países en desarrollo evalúen críticamente las recomendaciones institucionales como lo es de la FMI, el Banco Mundial, y que pues consideren alternativas que prioricen el desarrollo sostenible, la equidad social, la autonomía económica sobre los digmas y lo que presentan los neoliberales del mercado libre, ya que se ha demostrado ineficiente, ineficaz y con varios daños en numerosas ocasiones, como ya lo hemos expuesto. Vale, Vázquez. Entonces, bueno, como podemos observar, pues en contraposición a lo que ustedes han mencionado, las políticas neoliberales como que tienden a beneficiar más a los sectores más ricos y generar como perjudicar a los sectores más pobres y vulnerables. Podemos decir que las políticas neoliberales son como una victoria del mercado sobre el Estado. Entonces eso genera como un debilitamiento del Estado y puede generar como exposición a la vulnerabilidad de los sectores más pobres. También por otro lado vemos que el papel de la apertura económica promovida por el neoliberalismo puede conducir a una mayor competencia de precios y afectar negativamente a los salarios y al empleo. En América Latina, las políticas de ajuste liberal han llevado una sustitución de importaciones y también una desverticalización de la producción, pero esto no significa que sea necesariamente positivo o haya mejorado la situación de los sectores más vulnerables. También podemos ver que, por ejemplo, un ejemplo es Argentina, que en la década de los 90 aplicaron políticas neoliberales bajo el consenso de Washington. Incluyeron la privatización de empresas estatales, la liberalización comercial y financiera y la reducción del gasto público. Pero estas políticas llevaron a una crisis económica y social devastadora a finales de esta década y a principios de los años 2000, con unas tasas altas de desempleo, de pobreza y desigualdad. También la crisis económica del 2001 fue uno de los, fue uno de los colapsos más impactantes en este país, porque la aplicación de políticas neoliberales como la dolarización de la economía y la privatización de sectores públicos generó un endeudamiento insostenible y asimismo como un colapso financiero. Argentina ha tenido muchísimas experiencias con el Fondo Monetario Internacional, por lo que hemos visto por su situación actual, por las tasas altas de inflación y por la gran deuda externa que presentan. Aunque el Fondo Monetario Internacional les ha promovido, les han recomendado programas de rescate financiero, estos están condicionados a políticas de austeridad y ajuste estructural. Entonces, contribuyen al empeoramiento económico y social del país. Por ejemplo, el programa de préstamos del Fondo Monetario Internacional de 2018 exacerbó la recesión económica y aumentó la deuda pública de Argentina. Y pues rápidamente, en contraposición a lo que tú mencionabas de Chile, es muy importante tener en cuenta que pues ha tenido como muy buenos impactos pues las políticas neoliberales, sino que sin embargo a nivel como social no se han visto muy buenos resultados. Gracias, Caro. Bueno, como ya va Camila, sin embargo, como ya el tiempo se nos está acabando, entonces vamos a hacer intervenciones breves y nos vamos con la última pregunta, que la vamos a hacer con una dinámica distinta.
ya se las voy a explicar mejor. Después de ¿Va, que Cami? pueda intervenir. Dale. Bueno, yo sí estoy a favor de que se implementen políticas neoliberales, ya que estas deben incluir la liberación del comercio, la desregulación de industrias claves y la privatización de empresas estatales. Además de que estas inversiones pueden ser un motor crucial para el crecimiento económico, proporcionando no solamente capital, sino tecnología que pueden mejorar la productividad de las economías locales, siendo como más atractivo para las inversiones extranjeras. Voy a dar 3 ejemplos. El primero es el que está en el libro de Corea del Sur, que nos habla que implementó políticas de protección en sus industrias nacientes, subsidiando sectores clave y restringiendo las importaciones. También de que controló sus flujos de capital y requirió que las empresas extranjeras transfirieran tecnología a cambio de acceso al mercado coreano. ¿Qué permitió esto? Pues que Corea del Sur desarrollara una base industrial mucho más sólida y que eventualmente la llevó a ser una de las economías más avanzadas del mundo. Pero ya hablando más de América Latina, está México, que se expone que implementa políticas neoliberales con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, donde esta política abrió la economía mexicana a una masiva inversión extranjera directa en el sector manufacturero. Aunque esto ha traído críticas porque obviamente su impacto en ciertos sectores económicos internos y su distribución en la riqueza, México se ha convertido en uno de los principales exportadores de manufacturas y ha creado millones de empleos, especialmente en la industria automotriz y electrónica. Y por otro lado está el de Perú, que en las últimas décadas Perú implementó reformas neoliberales que incluyeron privatización de empresas estatales y liberalización de su economía. Gracias a esto se logra estabilizar la economía de Perú, se reduce la inflación y promueve un crecimiento sostenido que transforma este mercado en uno de los mercados emergentes más dinámicos de la región. Vale, dale. Listo, entonces por última intervención, tú mencionaste a Corea del Sur. De hecho, Corea del Sur tuvo una táctica de proteccionismo en la década de 1960 y 1970. Promovió la producción de bienes exportables de la industria manufacturera y protegió a los productores domésticos de la competencia exterior. Y después ya empezó a internacionalizarse, digamos. En ese tiempo la economía tuvo un crecimiento del Producto Interno Bruto por arriba del 7%, es decir, que la táctica de proteccionismo funcionó, pero primero utilizaron esa y después con las tecnologías logradas en su economía se centró en la apertura del mercado, pero primero fue el tema del proteccionismo. Entonces, eso por un lado. Lo segundo fue el tema de Chile, que lo mencionó Sophie, y pues es cierto que Chile ha sido superior a los demás países de América Latina y del Caribe, y que ha tenido pues un panorama social de América Latina mucho mejor. Según la CEPAL, Chile es el segundo país latinoamericano después de Uruguay con las tasas más bajas de pobreza. Sin embargo, según un informe de la CEPAL, Chile presenta una alta concentración de la riqueza, que era lo que decíamos, que no hay una distribución correcta, una distribución correcta de los ingresos que tiene cada país. Entonces presenta una alta concentración de la riqueza, mientras que el 50% de los hogares menos favorecidos tenía en 2017 solo el 2% de la riqueza neta del país, y el 10% más rico concentraba 2/3 partes, es decir, el 66%. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Vale, Cami. Bueno, ya para continuar con nuestra última pregunta, recuerdo que en tu intervención mencionaste a Chile, ¿verdad? Resulta que las reformas políticas que se implementaron en Chile durante la dictadura de Pinochet me traen como a colación algo importante, y es que resultaron de un crecimiento económico promedio del 5% anual desde mediados de los años 80 y se extendieron más o menos hasta finales de los años 90. Entonces, para ese país, ese crecimiento fue significativamente mayor, mucho mayor, que en periodos anteriores donde definitivamente prevalecían políticas económicas controladas netamente por el Estado. Y eso me lleva a poner otro punto, que es la atracción de la inversión extranjera, y es porque adoptar esas políticas neoliberales suele de alguna